90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, 37 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Y seguramente pues muchos de nuestros oyentes han mirado el reloj y han dicho pues no son las 8, son las... no sé, las 2 y algunos minutos. Pues sí, esa es la repetición. Es el momento en el que les ofrecemos de forma íntegra este programa que emitimos en directo por las mañanas, justo después del informativo central Primera Plana. Y aquí estamos fieles a nuestra cita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, y lo que han hecho ha sido descargar este programa de nuestra página web, ellinsoloradio.com, o lo han extraído como podcast de cualquier lugar para ello, y están echando una audición a este espacio que os ofrecemos todos los días de lunes a viernes, y que, bueno, pues siempre intenta tener contenidos de lo más interesante que podemos tener a nuestro alrededor. Ya saben que tenemos citas concretas, como por ejemplo en el día de ayer, que comenzábamos la semana con todo lo importante que ha ocurrido en el mundo del deporte gallinero, y que los martes son nuestros políticos, nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de la ciudad, los que se dan cita en esta tertulia de los servicios informativos de Solo Radio. Hoy es martes día 12 de noviembre, es el 2 días después, podríamos decir, no el día siguiente, sino el 2 días después, porque hoy, bueno, pues tenemos que hablar de política, y hablar de política hoy pues es echar un vistacillo también a esos resultados que arrojaron las urnas en la última ocasión que hemos tenido de votar. Digo última hasta el momento, no sabemos si tendremos dentro de unos meses, ahora lo hablaremos con nuestros invitados, que volver a las urnas. Yo espero que no, y que, bueno, pues se haga política, que es lo que hay que hacer en este momento, y que se lleguen a acuerdos y se conforme un gobierno en nuestro país. Bueno, pues vamos a ir saludando ya a nuestros invitados. No están todos, pero sí están todos los que son, y en este caso, pues ya nos acompañan en nuestros estudios, por parte de Vox, Antonio Cascales. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y antes de nada, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Yo no sé qué pasa con ese micrófono, no te escucho bien. Igual te tendrías que cambiar, sí, y así te escuchamos perfectamente, porque no sé qué es lo que puede ocurrirle. Decía lo de enhorabuena, entre otras cosas, por el resultado conseguido en las elecciones, tanto a nivel local como también a nivel nacional. Pues eso, enhorabuena. Muchas gracias. Repíteme la pregunta, porque con el cambio no... No, solamente te felicitaba. Aún no he hecho ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias también a ti por estar con nosotros. Por parte del Partido Popular está con nosotros Pedro Rafael García. Muy buenos días, Pedro. José Luis, muchas gracias por tu invitación. Un placer también contar con el Partido Popular en esta ocasión. Por parte de la agrupación de electores de Ellín, María Jesús López, que como saben también es concejal de Comercio, Industria y Turismo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y Teruel existe. Teruel existe. Y esto es algo que tenemos que analizar también, porque si a esos niveles ya se puede tener representación en el Congreso, pues igual muchas otras localidades se lo van a plantear. No, además, ¿no? La estructura de Teruel existe ha sido una estructura muy parecida a lo que se hizo aquí, una agrupación de electores, y que ha conseguido tener representación y además pues llevar al Congreso de los Diputados la España vaciada, que parece que nadie le importa mucho.
Bueno, pues son iniciativas que al final, pues mira, consiguen su representatividad en el Congreso. Ahora, si queréis, hablamos también de ello. Y, bueno, decir que por parte del PSOE no sabemos todavía quién nos va a visitar. Seguramente en los próximos minutos estará con nosotros. Y por parte de Ciudadanos, pues ya recibíamos el mensaje, no recuerdo si fue ayer a última hora o esta misma mañana, que no iba a estar con nosotros el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la ciudad. No tengo más información del porqué, pero en fin, respetamos por supuesto el que no esté hoy en el programa. Bueno, pues si queréis comenzamos hablando un poco de esto. Yo le voy a dejar a María Jesús que comience, porque al fin y al cabo, como es una visión un poco general y no tiene intencionalidad, ¿no? A ver qué piensa ella de lo que ha ocurrido en estas elecciones, y el análisis tenemos que hacerlo desde dos puntos de vista. Yo sé, y me vais a decir seguramente en varias ocasiones, que no se puede mirar el resultado en Ellín de estas elecciones como si fueran locales. Es cierto, ¿no? El ellinero o la ellinera cuando va a votar sabe muy bien lo que está votando. Sabe si está votando para la alcaldía o sabe si está votando para la presidencia del gobierno. Esto lo tenemos claro, ¿no? Pero bueno, es importante también echar un vistazo a esos resultados de lo que han votado los ellineros, ¿no? Si queréis lo hacemos en plano general y después ya nos centramos un poco más en lo local, María Jesús. Bueno, pues en el plano general, primero, estas elecciones está claro que sobraban. Había una estructura, digamos, del Congreso de los Diputados diversa, pero suficiente, con grupos suficientemente definidos para poder haber iniciado una legislatura incluso al estilo europeo, o sea, con un partido, con dos partidos, uno claramente de izquierdas y otro, bueno, se suponía que era de centro, con 180 diputados, y que se suponía, digo que suponía porque se definía así, centrista. Se sigue definiendo. Sí, bueno, ya lo que quede. Pero que en cualquier caso, que un partido, en este caso Ciudadanos, que venía para que no se necesitasen los partidos independentistas para formar gobierno, un partido centrado, y que toma la decisión de decir que no, y ese no, más el no del presidente del gobierno, más todos los noes que fueron por ahí, fueron más grandes que un pequeño ¿y por qué no lo intentamos?, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a esta repetición electoral. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Pues la ciudadanía pues ha castigado a unos y ha premiado a otros. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? O sea, la rabia de estar tantísimo tiempo sin gobierno es lo que lleva, bueno, pues a que algunos se castiguen y muchísimo. O sea, en el caso de Ciudadanos, pues ha recibido, creo que el mayor castigo después de la UCD, que nadie había recibido tanto castigo en número de escaños como había, bueno, en épocas de la transición, pero bueno, ahí podía entenderse porque no era un partido que había subido, sino se había creado, se había construido, tenía mucha potencia, pero finalmente se desmembró. Ahora, pues no se entendía, solo se entiende por eso, se entiende por el voto de castigo, donde dicen, no, pues no. Ahora tú que tenías la oportunidad de centrar, la oportunidad de hacer un gobierno fuerte, no hacerlo dependiente de los extremos, tanto del PNV como de los partidos nacionalistas catalanes y también gallegos, porque no olvidemos que empieza a haber un germen ahí de nacionalismo, pues lo que ha hecho es lo que tenemos ahora. Y lo que puedo decir, y además, bueno, al menos esa es mi opinión, que los nacionalismos en general han crecido. ¿Y qué son los nacionalismos finalmente? Algo que excluye a los otros, algo que dice, mira, lo mío es mejor que lo tuyo y esa es mi forma de pensar y de vivir. Esos nacionalismos que ya no solo están en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y tal, ahora tenemos un nacionalismo nacional, valga la redundancia. Parece una cosa sorprendente, pero algo que excluye a los demás, que considera a personas de otros territorios o que tienen que venir aquí para trabajar, personas que no tienen derecho a ser reconocidos como la Declaración de Derechos Humanos, que reconoce a todos los humanos, no unos humanos más que otros, ¿no? Entonces, ese crecimiento del nacionalismo, basado siempre en lo mismo, basado siempre en tópicos y en exclusiones, es lo que ha hecho que tengamos en este escenario una subida muy grande de Vox a costa, en este caso, del Partido Popular, que podía haber tenido bastantes más votos, podía incluso haber ganado las elecciones en otro escenario,
clarísimamente, un partido más de Estado. Bueno, pues al final, pues lo que vemos es que los extremos, la radicalidad, los nacionalismos son los que ganan. Lo de la España unida, o lo de Cataluña unida, o lo de Murcia nos roba. Bueno, pues ahí está el primer punto de vista. Vamos primero a dar la bienvenida que se une a nuestra tertulia Juan Antonio Andújar, concejal. Una cosa me gustaría decir. Yo si algo, bueno, lamento muchas cosas, ¿no? Primero que se haga, pero principalmente que hemos perdido a nuestro único diputado hellinero, Miguel Aulet. Y desde aquí un saludo, porque independientemente de que él todavía militase en Ciudadanos, es mi amigo. Muy bien, pues digo, está con nosotros por parte del Partido Socialista Obrero Español Juan Antonio Andújar, concejal de Empleo, Formación, Proyectos Europeos, Patrimonio y Casco Histórico. Juan Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Acabamos de comenzar el primer punto de vista de este resultado a nivel nacional. Estábamos hablando, y luego también decíamos de analizar un poco desde el voto que en la urna depositaron los hellineros y los resultados que se alcanzaron, aunque también decía que era pues muy diferente, ¿no? El voto que recogen las urnas en una votación como la que teníamos el pasado domingo, a la que podríamos dar en un momento en que elegimos a nuestros representantes en el ayuntamiento, ¿no? O elegimos a nuestro alcalde o alcaldesa. Bienvenido y seguimos con otro punto de vista. Antonio, Pedro. Bueno, pues yo lo primero, transmitiros que el deseo de Raquel de estar aquí esta mañana y no ha sido posible por cierto, Antonio, me dicen desde Ciudadanos, ahora que hace referencia a ello, que Mario Artesero no puede estar con nosotros porque hay una reunión en el ayuntamiento a la que asiste también Raquel, que Manu tampoco está aquí porque también asiste a esa reunión. No, pues me decían desde Ciudadanos que era así. Manu no. Y que no estaban precisamente por esto, que creo que va a ser algo demasiado habitual, ¿no? El tener los martes a estar una sí. Es una pena, ¿no? Porque claro, hay partidos que tienen más representación. Sí, hoy creo que había un adelanto de horario porque Ramón creo que tenía tenía algo en la agenda no lo sabía. Carlos Díaz tenía que sé que había alguien que tenía la agenda un poco adelantada y han tenido que adelantar hoy la reunión. Vale, bueno, pues aquel que tenga que poner los horarios que lo tenga en cuenta y lo ponga a partir de las 10, que nos dé tiempo a tener con nosotros al menos a los concejales que están representando en ese momento a su partido, aunque Antonio, es un placer también tenerte con nosotros, por supuesto. Pues muchas gracias. Dicho esto. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias de mi parte y de nuestra concejal Raquel Tomás a la gente que ha trabajado a nivel de campaña en Hellín y su comarca, ¿no? Y muchísimas gracias sobre todo a los apoderados que el domingo participaron en todos los colegios electorales de la provincia, como no a los que participaron a nivel nacional. Hubo mucha gente implicada y queremos dar las gracias desde aquí. Agradecer a cada una de las personas que el domingo depositaron su voto y su confianza en nosotros, dándonos la oportunidad de ser segunda fuerza política en Hellín, tercera fuerza política a nivel nacional y tener por primera vez un diputado en Madrid, ¿no? Nuestro candidato Rafael Fernández Lomana, que a partir de ahora, bueno, pues se pondrá a trabajar por todos los albaceteños. Y bueno, pues la verdad que estamos pues bastante contentos de la subida que hemos tenido y esto pues quizá la lectura sea que la gente empieza ya un poco a cansarse de estos desacuerdos, de las políticas que se llevan a nivel nacional, esa criminalización que tanto nos dan los medios de comunicación parece que empieza a diluirse, ¿no? Que se empieza a ver un poco más la verdad de nuestro discurso, que si algo nos caracteriza es que, como dice nuestro presidente, te puede gustar más o menos nuestro discurso, pero nunca cambiamos el discurso, siempre es el mismo. Muy bien. En fin. Pedro. Buenos días de nuevo. Yo hago un análisis de las elecciones en clave de una especie de plebiscito, referéndum, como se habían planteado en su inicio. El candidato del Partido Socialista había planteado una repetición de elecciones porque los datos que tenía, tanto de
Iván Redondo como Jesús Luis Tezanos daban una subida al Partido Socialista en número de escaños, y eso digamos que le favorecería la formación de un gobierno y una legislatura más estable, pero a tenor de los resultados se ha visto que esos números no eran todos los reales que parecían. Ha habido una bajada por parte del Partido Socialista y una subida por parte del Partido Popular y de Vox, y también ha perdido bastante número de votos tanto Unidos Podemos como lógicamente se ha visto Ciudadanos. ¿Qué implica esta situación ahora? Pues bueno, pues que yo creo que si antes era complicado configurar un gobierno estable, ahora lo va a ser más, simplemente por la tenacidad de volver a convocar unas elecciones y llevarnos a todos a votar. Yo, sinceramente, entendería que hubiera siempre lo he entendido así, un gran acuerdo entre fuerzas, las fuerzas más votadas, que hubiera un gran acuerdo, pero yo no sé si en este caso va a ser posible a tenor de lo que he estado viendo estos días. Sí que la otra posibilidad es un gobierno entre el Partido Socialista, Unidos Podemos, Más País, Ciudadanos, depende también aunque bueno, Albert Rivera, que ayer dimitió también anteriormente en campaña, dijo que él apoyaría al partido más votado, y luego a lo mejor alguna abstención técnica, pero claro, ya tenemos que tener alguna abstención técnica en algún partido nacionalista, con lo cual eso también es complicado. Pero ya digo que el objetivo primordial de las elecciones, que era pues obtener un mayor número de escaños por parte del candidato del Partido Socialista para poder tener más seguridad a la hora de formar gobierno, no se ha cumplido, y eso ha hecho que otras fuerzas, como es el caso del Partido Popular, que ha conseguido 64.000 votos más de 64.000 votos, pues bueno, pues lleve a una situación en la que 640.000 más. 646.216, 646.000, no, lo había leído más, 646.000 votos más, ha llevado a que estemos en una situación, a mi juicio, más compleja que la que había en el 28 de abril. Pero bueno, nos va a dar lugar ahora, yo creo que a debatir sobre estas cuestiones, y bueno, ya digo, el objetivo principal de las elecciones pues no se ha cumplido a mi juicio. Sí. A simple vista está todo bastante más liado que antes, diría yo, ¿no? Sí. Bueno, Juan Antonio. Bueno, yo creo que aunque en las elecciones muchas veces todos dicen que han ganado, yo creo que en estas elecciones la primera visión es que ha ganado dos formas de entender la política. Por un lado, el nacionalismo ultra de Vox, y por otro lado el nacionalismo, en muchos casos ultra también, de los independentistas, porque son los que han subido. Básicamente. O sea, lo que gana el PP es lo que pierde Ciudadanos, más lo que gana Vox, la derecha, el bloque de la derecha, más o menos es igual. Es verdad que la abstención ha hecho que el electorado lo que podemos llamar el bloque de izquierdas, de Unidas Podemos y del Partido Socialista, pues haya perdido apoyos. No se manifiesta mucho en escaños, porque al final la suma es más o menos la misma, si tenemos en cuenta que en muchas comunidades autónomas han aumentado los partidos, digamos, nacionalistas moderados o regionalistas que pueden apoyar un hipotético gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, en las cuentas pues siempre se suma al Partido Regionalista de Cantabria, a Teruel existe, al BNG, que seguramente apoyarán la investidura, y al PNV, que la va a apoyar seguro. Vamos, eso es blanco y en botella. Y también han subido esos partidos, digamos, de corte territorialista, autonomista, nacionalista, como lo queramos llamar. Es decir, aquí entre el bloque de los que quieren acabar con las autonomías y los que las defienden a muerte, pues se han repartido un poco ese electorado. Incluso en algunas zonas, como en Galicia, donde es el PP el defensor más claro de la autonomía, pues los otros partidos de derecha no aparecen, y es un voto claramente nacionalista galego.
entre comillas, quiero decir, que es un defensor Feijóo y la tradición del Partido Popular de las autonomías. Ya, pero lógicamente. Sí, pero que me refiero que ahí es más autonomista el Partido Popular de Galicia que el Partido Popular de Madrid, por ejemplo. O Pedro, bueno, quiero decir, el Partido Popular de Madrid también es autonomista. Que hay un componente quizás en su conjunto, el Partido más Popular, apegado a la tierra en el Partido Popular de Galicia. Algo diferencial. Sí. Es un hecho un poco diferente. Quiero decir que, déjame que termine. Sí. Quiero decir que cuando vos habla de acabar con el Estado de las autonomías, es decir, cuando vos se plantea una postura abiertamente anticonstitucional, porque hay que decirlo así, son igual de anticonstitucionales que los independentistas catalanes o que los independentistas vascos, es decir, que Bildu, quieren acabar con la Constitución directamente. Pues sí ha habido también... Pero escucha, igual que yo Podemos. creo que eso que acaba de decir es una barbaridad. Igual que Podemos. Una barbaridad ¿Es absoluta. mentira? Igual que Unidas Podemos. ¿Mentira que queréis acabar con el Estado de las autonomías? No, eso no es mentira, pero que sea pues eso es anticonstitucional. pero que queremos acabar con la Constitución, como tú has dicho, no es cierto. ¿Acabar con el Estado de las autonomías es acabar con la Constitución? No, habrá que reformar. Es modificar la Constitución. Es modificar la Constitución. Según como... Entonces la independencia de Cataluña también es modificar la Constitución. Sí, No, pero a la ver, independencia de Cataluña la independencia de Cataluña es un Estado propio y una nación propia, que no es lo mismo. Sí, yo no estoy en contra de reformar la Constitución, incluso de acabar con la Constitución, pero que se diga claramente. Pero escucha, espera un segundo. Acabar con el Estado de las autonomías es acabar con esta Constitución. No, habrá que hacer otra. Pero Juan Antonio, espera un segundo, Antonio. Pero Juan Antonio, ¿tú no crees que haya que darle una vuelta al Estado de las autonomías? Quiero decir, te puntualizo. El libro de historia de España en Cataluña no es el mismo. Espera, déjame que termine. Eso no es el Estado de las autonomías. Espera un segundo. Si es el Estado de las autonomías. El libro de texto de Cataluña no es el Estado de las autonomías. No, pero escúchame, pero si a mí me va a escuchar. No, yo estoy hablando del Estado de las autonomías. Déjame terminar. Perdona, que termine su exposición en torno a... Simplemente he dicho que tanto los bloques de los contrarios a las autonomías como de los grandes partidarios del Estado de las autonomías, como pueden ser los partidos territorialistas o regionalistas o nacionalistas moderados, han subido. Y eso es otro dato que hay que valorar en estas elecciones. De los que quieren acabar con el Estado de las autonomías, que han subido, evidentemente, el Vox ha subido, y los que quieren defenderlo a muerte, que también han subido. Pero escucha, pero todos no son defensores a muerte del Estado, cuidado. Ah, no, el PNV no es un defensor a muerte del Estado. El PNV es una versión. El PNV es una versión más suave de lo que quieren otros. Lo sabes, igual que yo. Señor, sí, señor. Sí. Y léete a Sabino Arana. Escúchame una cosa. Yo sé que vuestros socios quieren acabar. Quieren ilegalizar pero escúchame. Pero no digo eso, pero léete a Sabino Arana. ¿Pero tú has visto alguna vez al PNV ponerse más allá? Yo he visto al PNV ponerse corbata y traje, pero eso no significa que no tengan la misma ideología que tienen otros que son más radicales. Y eso, escúchame. Pedro, el PNV, lo primero, tiene la misma ideología que vosotros, porque es un partido de centro-derecha. Ya, pero sí, en algunas cosas, pero ya te digo por dónde va. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. No, pero... el PNV tiene la misma ideología que vosotros, porque es un partido de centro-derecha, moderado, que es lo que espero que seáis vosotros, que no está en ninguna cosa extraña, que apoya a unos y a otros. Pero sus fines autonomistas, ¿cuáles son? Sus fines es tener un Estado vasco, una nación vasca. La mayor capacidad de autogobierno. Un Estado nacional vasco. Eso no es tener mayor autogobierno, eso es tener un Estado nacional vasco igual que un Estado nacional catalán. A mí me gustaría... Que no había terminado. Bueno, pues nada, sigue. Estaba haciendo un análisis, aunque sea breve, rápido. Venga, un minutico más y ya por alusiones que contesten también. Sí, pero y luego lo que decía, que parece que todos ganan, pero en realidad no gana casi nadie, salvo los que he dicho, que por lo que partía, los nacionalistas ultras de la ultraderecha española y los nacionalistas, tanto los ultranacionalistas independentistas en Cataluña como los nacionalistas moderados en el resto de España. Eso es lo que he dicho. Ese es el primer análisis. Y el segundo análisis es que aunque digan que todos ganan, pues el PSOE es verdad que ha bajado un poco, es el partido más votado, el PP, que parece que ha ganado las elecciones. No, ya he dicho que déjame que termine, Pedro, por favor. Que termino enseguida, de verdad, si me dejáis terminar enseguida. No ha ganado nadie, además. Pero bueno. Eso es lo que iba a decir. El que no ha ganado está claro que es el ciudadano de a pie. Ese es el que no ha ganado, seguro. El PP, que parece que está muy contento, tiene su segundo peor resultado de la historia, que eso también hay que... O sea, que 80 y tantos diputados, 88... Es el segundo peor resultado de la historia del PP. El anterior, en las anteriores elecciones fue el peor.
Y, igual que el PSOE. desde luego, Ciudadanos desaparece prácticamente del mapa político y Podemos, aunque ha perdido poco, pues se mantiene y aparecen pues más país y cosas así. En realidad, los bloques vienen a ser los mismos con el trasvase de los votos de la derecha moderada a la ultraderecha. Bueno, pues ahora, por alusiones, como dice... A la ultraderecha anticonstitucional. Lo diga Agamenón o su porquera. Vale. Bueno, Podemos, pero bueno, eso es... Yo creo que con el tema del Estado de las autonomías, como dices tú, que hemos crecido los anticonstitucionalistas, como tú dices, y demás, ¿habrá algo más anticonstitucional que la diferencia que crean el Estado de las autonomías entre españoles? Pero entonces es que no te gusta. ¿Habrá algo más inconstitucional que eso? No te ¿Tú gusta eres la Constitución? ¿Tú eres consciente de las diferencias que se crean entre Soy españoles? capaz de decirlo, oiga, no me gusta la Constitución y quiero cambiar Pero esta ¿cómo voy a Constitución? decir que no me gusta la Constitución si nuestro partido defiende a muerte la Constitución? Mentira. No se puede defender a muerte la Constitución y ir contra el título 8º. Es que no cabe en cabeza humana. No, es que lo que hay que hacer es reformar la Constitución para cambiar el Estado de las autonomías. Donde hay muchos políticos, nos cuesta 40.000 millones el Estado de las autonomías. Pero luego no creéis en el Estado de las autonomías. No. Pues es la base de esta Constitución. Bueno, pues por eso estamos creciendo. Quizá Bueno, pues tenga una podéis- segunda lectura. podéis crecer Por eso y está podéis creciendo ganar el las bloque. elecciones, pero sois anticonstitucionalistas, si solo digo eso. Pero vamos a ver, Pero escúchame. que no pasa nada por a ver, admitirlo. Juan Antonio, escucha, ¿no crees que haya que... Yo no digo, yo particularmente, el Partido Popular no está en contra del Estado de las Autonomías. Otra cosa es que haya que redefinir el Estado de las Autonomías. ¿No crees que haya que darle una vuelta? No lo sé. Decía, no digo quitar el Estado de la Autonomía, por supuesto. Digo darle una vuelta. Bueno, tú ya no estás diciendo lo mismo que ellos. Darle una vuelta significa. Evidentemente, por eso Darle tenéis una vuelta significa. puntos en Darle común. una vuelta significa que yo tenga derecho a la misma asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha que en el País Pero Vasco, eso que en ya Navarra. existe. No. Pero es que- Tú te vas a no, Navarra. ¡Qué barbaridad! No, Si la es que sanidad no es es cierto. universal para todo el Pero mundo. escúchame, es cierto. Es que mentís. pero que no te Es que atienden. estáis mintiendo a la gente. Que no te atienden. Que estáis Que mintiendo no te a la atienden gente. igual en Navarra que en Castilla-La Mancha, te lo digo yo, que lo he comprobado. Que es Que mentira. no te atienden sanitariamente Que es igual. mentira, que estáis peor. mintiendo. Que el nivel de sanidad no es el mismo en No es Navarra cierto. que aquí. Eso no estáis es cierto. mintiendo. Vamos a ver, que el nivel de Mientes tú diciendo que mentís. Que no engañéis a la gente, el por nivel favor. educativo no es el mismo, el nivel sanitario es el Que mismo. no engañéis a la gente. Vamos a ver, que no es el mismo, vamos a ver, que no estamos en un Estado federal como quiere el Partido Socialista, que no lo estamos en un Estado no cuasi engañéis federal. a la gente. Esto es un Estado federal porque un Que Estado estáis federal, engañando a la gente. como Estados Unidos necesitaría Estados que son más grandes que España, que no estamos en un Estado federal, vamos a ver una cosa, estamos en un Estado de la autonomía, donde en Galicia no te atienden igual en Castilla-La Mancha, Que es ni los mentira. libros son iguales. Escuchadme un momentín, pero es que no podemos... si son temas Si eso es real, muy concretos le puedes que no... preguntar a quien quiera. que- Hay que la datos. tertulia- Que no es- Pedro, pero que hay índices. Que no le preguntes a quien quieras, hay datos. que mires lo que ponen las leyes y tú tienes derecho a la atención Que sanitaria. yo no he dicho Todas el las derecho, personas que yo no he dicho el tienen derecho a la atención que yo he sanitaria. dicho que no te atienden igual Claro, en y Navarra no te- que aquí. Y no te atienden igual en el hospital de Almansa que en el de allí, porque hay distintos profesionales. Esa es la única diferencia. porque hay, No, porque hay diferencias y entre porque hay comunidades distintos. autónomas. Decirme que te tratan diferente. ¿Y el régimen fiscal es el mismo Pues en mira, todas las yo comunidades tengo- autónomas? yo Pues tengo no. un caso. El No régimen me fiscal digas, no yo es el tengo un mismo. caso, dime en qué. Cercano. El régimen fiscal no es Que el no mismo. me vale eso, que me digáis en qué. ¿En qué? Me digáis En que un en tío todo. con un ictus en En Zaragoza todo. lo derivan a la Comunidad Valenciana porque no hay convenio con Castilla-La Mancha. Un Eso ejemplo es más- mentira. Eso no es mentira. Eso es Bueno, mentira. pues te lo puedo- Lo atenderían y luego cuando lo recuperasen lo derivarían a su comunidad autónoma, como en todos lados. ¿Y el régimen fiscal? Igual que te derivarían a tu hospital de referencia. ¿El régimen fiscal ¿Por es qué el, te decís el régimen mentiras? fiscal es el mismo en todas las comunidades? No. No. Por supuesto que no. Y la ¿Y oportunidad. eso es igual, eso es igualitario? Escuchadme un ¿Qué? momento. Porque En no es todo igualitario. caso, Pedro, Porque yo pago en todo impuestos en caso... Andalucía distinto a lo que pago en Madrid. En todo caso, si centralizamos la tertulia de hoy exclusivamente en las autonomías, no hacemos escuchadme un momentito, no hacemos una valoración de lo que ha sido las elecciones. Escuchadme un segundo. Estáis instalados en la anti-España y en la anti. Bueno, vamos Y a eso ver. será tú, anticonstitución. Es alucinante. Eso es lo que dices tú. De todas formas, Anti-España es el PSOE que clara y abiertamente Los que pacta, se llaman- los que se pacta llaman con españoles. filoetarras, pacta con filoetarras, Que con, sí. con Sí. separatistas. Dime dónde. ¿Dónde? Pues, Pues la Diputación de Barcelona ¿con en varios quién? pueblos- ¿Quién? en varios ¿Con quién pueblos de habéis Barcelona. Otra mentira. con No, quién no, habéis no, gobernado? está gobernando- ¿Con quién habéis gobernado siempre? ¿Con quién hemos gobernado? ¿Por qué está hoy, Con por qué está nacionalistas, hoy cerrada la Dime frontera dónde. con Francia? ¿Por qué está hoy cerrada la frontera con Francia desde ayer por la mañana? ¿Por qué han montado un Pero si escenario? es lo que queréis vosotros, cerrar la frontera, estaréis súper contentos. Lo que queremos nosotros cerrar las fronteras. Sí, y que no pasen los extranjeros. ¿Cuántas Eso tonterías es lo hay que que oír queréis por las decir. mañanas, señor? bueno, Bueno, en fin. En cualquier no caso, podemos monopolizar con un asunto solamente el resultado de las elecciones. sí, pero Hoy, por lo menos, después otro día, si queréis, hablamos de las autonomías. Y nos centramos en las En autonomías. cualquier caso, es para al menos
cuando se hablen de los números se habla con propiedad. Efectivamente, las comunidades autónomas dicen que nos cuestan 40.000 millones de euros. El Estado nos cuesta 390.000 millones de euros, más o menos, así por encima. Si quitamos el Estado es bastante mejor. Más barato. Pero la cuestión es que eso no es gasto. Eso finalmente es la manera de redistribuir la riqueza. Cosa Entonces, que no les gusta a los nacionalistas de ningún tipo. La cuestión aquí es No, que... lo que hay que reducir es la factura política que nos cuesta a todos los ciudadanos de a pie. Sí, ¿Vosotros sois políticos? Empezar por reduciros el sueldo. O empezar Bueno, porque Abascal devuelva todo lo que ha ganado. Pues de eso. precisamente aquí en el Ayuntamiento de Allí mi primera moción fue una reducción en los sueldos y la tirasteis para atrás. Entonces, no vayamos a hacer demagogia. Pero escucha un segundo, Antonio. Pero en el primer pleno en el que se decidió cuáles iban a ser las retribuciones de todos los miembros de la corporación, si no recuerdo mal, y aquí hay dos compañeros, tu compañera no levantó la mano en ningún momento y se opuso a eso. Luego sí que presentó una moción diciendo que se bajaban los sueldos. Ya eso ya no sé si es demagogia, populismo, oportunismo o rectificación. Un 10%. Pues vamos a llamarlo rectificación. Bueno, vale. O no haber entendido bien el primer pleno, no lo sé. Hombre, el primer pleno estaba muy claro cuál era. Vamos, no sé si yo lo entendí perfectamente. Yo no sé si lo entendieron los demás. En cualquier caso, yo iba a explicar una cosa. 40.000 millones nos puede parecer mucho o poco, pero es la manera que nos pusimos todos cuando se definió la Constitución para hacer una cosa que se llama descentralizar el Estado. Todavía necesitamos una tercera descentralización, que es que pase la responsabilidad claro. a la municipal. Muy probablemente quitando las diputaciones, porque eso en el siglo XXI se puede hacer de otra manera. Pero digo, se puede hacer. O sea, la cuestión es que... Ya estamos quitando... Claro. No, es que quitamos... Que hay quien está de acuerdo, quien no, va a quitar... Sí, pero bueno, pero que me refiero es descentralizar, es bajar hacia abajo. O sea, que finalmente quien te atiende sea que tenga la mayor cantidad de recursos. No tengamos a expensas ahora mismo nosotros para cerrar los presupuestos tenemos que saber cuáles son las transferencias del Estado, de las cuales no decidimos. Pues a mí me gustaría, como municipalista, me gustaría que esas transferencias viniesen ya por ley. O sea, que el 21% del IVA, por ejemplo, del IRPF, o con el 21% ya me conformo. Que se genera en Ellín, se quedase en Ellín para trabajar en Ellín. No que tengamos eso que... es muy complicado. Bueno, ya lo sé, pero si fuese fácil no tendría mérito. Pero... A mi municipio, tú di a mí. No, pero entonces podemos... Sí, da lo mismo, pero da lo mismo 9.000 que 90.000. O sea, tú coges la factura global y la pasas hacia abajo. Y aquellos que no tengan capacidad, pues evidentemente el Estado, para eso están los Estados, pues tiene que complementar. Y aquellos que tengan capacidad suficiente, pues desarrollarán su territorio, incluso más allá de su ciudad, por decirlo de alguna manera. Pero esa descentralización es la que nos falta por hacer. Incluso la que Europa nos ha estado demandando insistentemente desde... Bueno, ellos hicieron eso desde los años 60... Hay tanta Vamos a ver. Sí, hay mucha. Hay concentración. Sí, pasaron... Escucha, y tanta descentralización como aquí tampoco te creas que hay en Europa, ¿eh? Ya a este nivel, al nivel que estamos. No, pero a nivel municipal sí. A nivel municipal sí, pero al siguiente nivel no. No, concentración de municipios, ya, reducción vale. de... Claro, reducción en Francia sí que... En Alemania hay más que aquí. No, pero bueno, en Alemania los holandeses no tienen tanta autonomía como aquí. Bueno, pero en cualquier caso... Pregunta a Cataluña si tiene lo mismo que el Länder alemán, ¿sabes? No me digas. Dejadme explicar... Si el modelo español es competencia. El modelo bueno, estamos hablando de competencias... Está copiado, pero algunos tienen más... Ya te digo que tienen más autonomía que los holandeses. O de incompetencia. Incompetencia. Bueno, en cualquier caso, el tema es ese. O sea, que aquí alguien es capaz de decir... O pensiones o autonomías, y es que no tienen nada que ver la velocidad con el tocino. No tiene absolutamente nada que ver la velocidad con el tocino. Las autonomías, igual que el Estado, se necesita para repartir la riqueza. Esa forma de repartir la riqueza con transferencias también son las pensiones. Pero la cuestión es que, claro, dice, pues yo no... Pues, el pensionista piensa que si desaparecen las autonomías, pues va a tener garantizado una pensión para siempre. No, señores, eso no es así. Desaparezcan las autonomías, desaparezca el Estado, desaparezca todo el mundo, las pensiones solo se garantizan si hay trabajo. No, y para que exista trabajo... Eso es evidente. Para que exista trabajo, lo que tiene que hacer es que los recursos públicos se gestionen bien. Y no está demostrado que desaparecer las autonomías, igual que desaparecer los grandes o desaparecer los ayuntamientos, gestionarán bien o mal. Es en función de cómo se haga. Aquí el problema no son las autonomías, sino la buena o mala gestión. Y esa es la cuestión. O sea, pero si alguien dice, los maximalistas, dice, pues echamos a los extranjeros e impedimos que vengan los extranjeros, ¿eso es bueno o es malo? Pues depende de cómo se gestione. En principio... Eso de echamos a los extranjeros hay que matizarlo, ¿no? Un poquito.
A los extranjeros sin papeles. Pues hombre, a los ilegales, evidentemente. Pero ninguna persona es ilegal. O sea, su situación puede ser ilegal. Las personas nunca son ilegales. Su situación es ilegal. Y la situación en muchos casos depende incluso de nosotros, de cómo hemos gestionado las acciones exteriores. Si nosotros hacemos situaciones ilegales, finalmente esas situaciones ilegales vienen. Y lo que tenemos que pensar en el instante que tratamos a otro por encima es lo que pasó cuando en nuestra agrupación de lectores tenemos una persona musulmana. Que como sabéis que estábamos en la época del Ramadán, pues iba, pues como su religión le dice. Bueno, que personas de Vox la mirasen no solo mal, sino la insultasen, y yo me tuve que enfrentar con ellos, eso indica, dice, que se vaya, que no sé qué. Pues esa señora es más española que yo, porque es de 8 apellidos españoles. Puede ser ellinera nacida en Melilla, pero bueno, los ellineros nacemos donde queremos, así normalmente. Y esa xenofobia clarísima por cómo vas vestido, qué idioma hablas. Ese episodio que tú estás refiriendo pasó en el parque. Sí. Pues has dicho aquí ante todos nosotros y en las ondas que alguien de Vox. No. Fue un ciudadano que estaba en la calle que se acercó a la barandilla, porque yo estaba presente, lo presencié, y yo a ese señor ni lo conozco, ni es simpatizante de Vox, ni nada más. Porque parece que nosotros aquí somos xenófobos, racistas, homófobos. Yo creo que ya está bien, de poner etiquetas que no nos corresponden. ¿Pero lo sois? No, está claramente demostrado. Entonces, ¿qué opináis del matrimonio gay, de la ley del aborto, de la ley LGTB? Pero eso mismo, ¿qué opináis de todo eso? Incluso del estatuto. Hoy pues mismo no tenemos ningún problema con el matrimonio gay. Dice claramente que a cada uno, dentro de su casa y en su dormitorio, puede hacer lo que le venga. No, pero perdona. El matrimonio es un acto público, que es distinto dentro de su casa. Pero hoy mismo sale anunciado en los periódicos de Murcia, que me llegan y lo veo, que lo primero que va a hacer con el poder que tiene Vox es, primero, conseguir que no se vote el Estatuto de Murcia. Lo primero, o sea, vamos en contra del Estatuto. Y lo segundo, intervenir absolutamente todas las leyes que se hicieron, que se llaman leyes... No depende únicamente de un partido. Sí, pero eso no depende. Ya lo sé, que no depende. En el Parlamento de Murcia. No, ya en el Partido Estatal, porque es donde se tiene que votar. Pero bueno, primero echarle de Murcia, después ya... Sí, pero la cuestión es lo siguiente, después evidentemente cargarse a la LGTB ¿Sabes que en Murcia la semana pasada han aprobado una subvención, ya que dicen lo de quitar las mamandurrias y cosas así, una subvención de 8.000 y pico euros para una asociación que cura se la dedica homosexualidad. A curar la homosexualidad? Los que quieren quitar a las asociaciones de víctimas de violencia de género le han soltado 8.000 pavos a una asociación que dice que cura la homosexualad. Eso es Vox. Y eso está siendo el Partido Popular. Y lo que no puede hacer el Partido Popular es echarse en manos de esa gente. El Partido Popular no está haciendo eso. Bueno, la habéis aprobado en el Ayuntamiento de Murcia. Vamos a ver, como otro tipo de subvenciones se aprueban para otras asociaciones, no te las voy a mencionar en otro sitio donde gobierna el PSOE. ¿A ti te parece bien que la homosexualidad se cure? Me puede parecer bien me puede parecer mal, pero igual que me parece mal otro tipo de subvenciones que están aprobando la Diputación de Barcelona, otro ayuntamiento en Barcelona con los nacionalistas. Para referéndum y para otras cosas, para apoyar a otros colectivos que están incendiando la calle. No solo se hable de Cataluña, te puedo poner otro ejemplo. Yo te estoy diciendo que yo no te estoy diciendo que me parezca bien o que me parezca mal, porque no lo conozco. Yo sí que conozco eso y yo no lo apruebo, igual que desconozco, yo tampoco lo apruebo, pero también conozco otras asociaciones. A tus compañeros y a tus jefes que son los que hacen esas políticas. A mí que lo primero que dijo seguramente que lo habrán aprobado ellos, claro. Que lo primero que dijo es que tenía suficiente fuerza para llevar a constitucional absolutamente todas esas leyes de género que se aprobaron desde... No, se refiere a muchas leyes. Pero dijeron... Con 50 escaños se pueden... Sí, pero dijeron claramente que ahora tenemos la fuerza para llevar todas las leyes de género, o sea, las leyes de igualdad, las leyes LGTB, impedir que salga y sobre todo llevarlas al Constitucional para que miren, vamos a ver, eso ya es lo primero que dijo. Lo primero que dijo no es, pues vamos a construir un país, vamos a... No, dijo llevar las leyes de género, que son las que nos están llevando y creando un país no sé de qué. Yo creo que eso no es como decís vosotros. Bueno, ahí está, lo dijeron el otro día o sea, salió en las primeras declaraciones. Permíteme un segundito. A ver, hay cuestiones concretas. Familiar en vez de violencia de género, tampoco lo han dicho. Pero tenemos que seguir analizando. Evidentemente es que la ley de violencia de género
lejos de proteger a la mujer, lo único que hace es criminalizar al hombre. Y sois tan hipócritas que no sois capaces de reconocerlo. No sois capaces de reconocerlo. Pero, lo único que hace es criminalizar al hombre. No protege a la mujer. No paran de subir las muertes de mujeres en España. Antonio, porque no sois capaces de poner una ley encima de la mesa y castigar realmente al violador reincidente y al maltratador. Que esto es más sencillo. No, si es así de sencillo. La demagogia la justa. Lo que no se puede hacer... Lo que no se puede es pervertir el lenguaje. ¿Os habéis leído el convenio de Estambul? Oye, yo soy anticonstitucional, soy machista, soy misógeno y soy homófobo. Pues no te lo voy a decir porque no lo soy. Xenófobo. Si yo te digo a Ya ti, está. si yo te digo a ti, y quien quiera escúchame, que José Antonio, si yo te Juan. digo a ti, o Juan, perdóname por el error. Si yo te digo a ti que eres un comunista radical, no me lo vas a permitir. Porque no lo soy. Ni me lo vas a reconocer. Pues yo no ahora, te voy a llámame un reconocer. rojo peligroso, que no me pasa nada. Pero no te voy a reconocer lo que me estás diciendo, porque no es cierto. Que me llames rojo, que no pasa nada. Bueno, pues no, si yo te tengo que decir lo que tú me dices a mí, te digo comunista radical. Nunca he militado en el Partido Comunista. Bueno, pero igual que yo, no soy ultraderechista como tú me estás catalogando, no. Pues en Europa dicen que sois ultraderechistas, en España Bueno, dicen que sois sí, ultraderechistas. y vuestros medios, si los medios que vosotros manejáis... Si estáis a la derecha del PP, se supone que sois la extrema derecha, porque estáis más allá del PP, igual que Podemos o el Partido Comunista es la extrema izquierda porque está más para allá del PSOE. Pero si eso es de cajón. Pero si a mí... Si no fueseis de extrema derecha, estaríais en el partido de la reconociendo que derecha. Podemos Es importante, es comunista, es importante sí. y extrema izquierda. Yo no he dicho que sea comunista. No, son de extrema izquierda, acabas de decir. He dicho, ¿y qué? No, pero es que es bueno que lo reconozca, porque es que llevo varios debates aquí en los que hemos tenido que no lo reconocía. ¿Cómo que no? Yo siempre lo he dicho, son de extrema izquierda. Es que por eso he dicho, por eso he dicho que siempre hemos intentado blanquear la extrema izquierda. ¿Pero por qué? Pues porque Si sí. son de extrema izquierda, así Pues ellos mismos lo dicen. Porque estamos todo el día hablando de la extrema derecha y no hablamos de la extrema izquierda. Porque no es lo mismo. Ah, claro, no es lo mismo, es rojo. Por permitirme, tengo una llamada, tengo un oyente. Claro que no, los dos son extremos. Pedro, perdóname un segundito, tengo un oyente que quiere participar en el programa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Presenta si quiere y si no, pues le escuchamos atentamente. Sí me voy a presentar. Soy Jaime Rolí, soy el marido de Nayar. Jaime, dime. Respecto al comentario que habéis hecho de mi mujer del parque sobre el insulto, es verdad que fue un hombre mayor el que se acercó a la valla e insultó a mi mujer. Pero un representante de Vox le siguió la corriente a ese hombre y se rió en la cara de mi mujer. O sea, que no se disculpe nadie, que sí fue insultada también, no verbalmente, pero sí por hechos, por un representante de Vox. Y eso está ahí. O sea, que no diga ahora que sí, no la insultó vocalmente, pero sí le dio la razón al hombre y se rió. O sea, que eso es cierto. O sea, que no lo puede negar. Jaime, este es el caso del que hablaba María Jesús, ¿no? Sí, es el caso del que hablaba María Jesús, sí. O sea, que no lo niegue, que es cierto. Bueno, de todas formas, los oyentes de Solo Radio saben que perfectamente Nayat es española. Es más española que muchísima gente que vive en España. Bueno, pues yo no sé si este hombre se refiere a mí, en concreto. Yo estaba presente ese día, vi lo que pasó, no hubo ningún insulto, sí que el hombre hizo pues algún gesto de desprecio, pero yo no recuerdo que si se refiere a mí, que yo le siguiera la corriente al hombre y que me riera, ni muchísimo menos, eso no es cierto. Perdona que te disculpe, pero no sé si eras tú o no eras tú el que estaba allí, pero yo estaba allí, o sea, te puedo asegurar que estaba allí, por eso le interpelaba a María Jesús, porque... Mi mujer desafiante y echó una sonrisilla en la cara. Sí. No digáis que no, que sí. Pues entonces yo no era, te puedo asegurar que yo no era. Bueno, te hablo de mí, de mi persona, te puedo asegurar... Yo no he dicho si fuiste tú, si fue quien fuera, yo no sé quién fue. Porque la gente que me conoce me caracterizo por respetar a todo el mundo y creo que soy bastante moderado y bastante correcto. Y puedo garantizar que mi mujer lleve pañuelo o no lleve pañuelo, defiende a España incluso más que los que estáis ahí sentados. No lo pongo en duda. Yo creo que he estado contigo y con tu mujer en las fiestas de Agramón, al lado vuestro, y no creo que hayáis notado por mi parte ningún tipo de rechazo, ni ninguna mala mirada, ni ningún mal gesto, porque es que no tengo nada... Es que no tengo nada en contra, es que yo no me considero ni racista, ni xenófobo, ni nada de eso. No, yo no he dicho que hayas sido tú, Bueno.
No, pero me doy por aludido porque es que soy yo el que estaba... yo reconozco que estaba allí y presencié esa escena, por eso María Jesús dice que habían insultos y yo he dicho simplemente que allí no había insultos, que era la valla, y nadie más se acercó, absolutamente nadie más se acercó para decir, oye, mira, basta ya. Basta ya, ¿por qué? Porque se reían que nosotros estábamos llevando en la fotografía de campaña a alguien que en este caso llevaba su vestido, vamos, en este caso porque era Ramadán. Normalmente no se pone el pañuelo, pero se lo pone en Ramadán. Y en ese, o sea, lo vimos clarísimo. Entonces, Nayar dice, me voy, y digo, no te vayas, tú estás aquí, tú estás a mi lado, porque te lo mereces. Pero independientemente de que sea musulmana o no, se lo merece por buena persona. Y eso es lo que distingue a unos partidos de otros. Los que consideran el valor esencial de la persona humana y los que consideran por encima de eso de los estados y los nacionalismos. Cuando a veces me preguntan, a veces dice, bueno, ¿y en España cuántas naciones hay? Tantas como ciudadanos, porque aquí es donde nosotros llevamos... María Jesús, como aquí, mira, aquí nosotros... Si tú preguntas por Vox aquí en Ellín o en cualquier otro sitio, lo que tú acabas de decir no lo puedes extrapolar a todo, porque una cosa es la política a nivel nacional y otra cosa es lo que prima a nivel de ciudad o de pueblo. Todavía me lo pones peor. ¿Por qué? Todavía me lo pones peor porque no, vamos a ver. Bueno, permitidme, vamos a despedir a Jaime. Jaime, gracias por la llamada. De todas formas, hicimos unos desayunos con Susu y con Nayat que nos dejaron bastante claro que ha sido bastante complicada su vida en general. La verdad es que sí. Porque esto viene ya de largo y bueno, pues a ver si con programas como ese y también, pues... en fin, todos poniéndonos del lado de los buenos en este caso, pues llegamos a la conclusión que todas esas cosas y esas salidas de tono de este señor mayor que habláis, pues están totalmente... La verdad, José Leo, es que es triste que en el siglo que vivimos aún siga la gente pensando de esa manera. Ya, pero lo hemos dicho es siempre. Muy triste. El ser humano, Jaime, es capaz de lo mejor y de lo peor. Esto es así. ¿Qué vamos pues a hacer? Sí, la verdad que sí. Gracias por la llamada. Gracias a vosotros. Por la llamada. Buen día. Sí, pero esos son comportamientos individuales que no se pueden extrapolar. Claro, no, por supuesto. Esos son comportamientos como el otro día cuando la entrega de premios en Girona, yo vi un diputado nuestro que iba por la calle y le iban escupiendo, le iban empujando, y un señor de una patronal también le quitaron las gafas, le pegaron, y yo no sé eso si será democracia o será libertad de expresión o será, no lo sé. Quiero decir, ¿no? A lo mejor no es similar a lo que pues lo ponemos al mismo nivel. Hablando, pero lo podemos poner al mismo nivel. Entonces eso también son comportamientos individuales, no es porque sean independentistas ni nada, son porque son... No son comportamientos individuales. Eso a lo mejor es un comportamiento individual. No, eso es lo que estoy diciendo. El que ha hablado de comportamiento individual ha sido él que ha dicho comportamiento individual. Yo no digo que es un comportamiento individual, yo digo que eso es un comportamiento de aquellos que dicen... Pero es que aparte es un comportamiento individual de un ciudadano de la calle que nada tiene que ver con Vox ni nada parecido. O sea, que es lo que se ha intentado decir aquí. Entonces, estando yo presente, pues no lo voy a dar por veraz. No hay más. Yo como no estaba, no sé. De todas formas, si seguimos analizando datos, a mí me gustaría también que lo viéramos desde el prisma de resultado a nivel local, ¿no? Porque, bueno, los ellineros y ellineras votaron y deberíamos también un poco hablar de ese punto de vista, ¿no? Del resultado en Ellín, ¿no? A nivel general ya lo sabemos. Ha costado incluso la dimisión, que por cierto yo esta palabra, si me descuido, tengo que buscarla en el diccionario y no me acordaba ya lo que significaba, dimisión. Y ha costado... rusa, parece. Sí, ¿verdad? Porque no es muy habitual, pero bueno, ha dimitido. Veremos qué ocurre en las próximas fechas con Ciudadanos. Pero aparte de eso, tendríamos que ver los datos, si queréis incluso con referencia al 28 de abril, que se han dado en nuestra localidad. La verdad que la participación ha sido importante. Estamos hablando del 69,86% en estas últimas elecciones y el 28 de abril fue del 64, al revés. Al revés, hay 5,7 puntos menos. Efectivamente. Con lo cual, bueno, pues se esperaba mucha más abstención del que ha habido realmente. Y luego, pues si analizamos también los datos, pues en fin, el Partido Popular pasa a ser la tercera fuerza en Ellín, según estos resultados, digo, que como digo también al principio del programa, bueno, pues son muy diferentes, ¿no? Cuando votamos una cosa sabemos que estamos votando para esa cosa y cuando votamos otra sabemos que estamos votando para otra, está claro, ¿no? ¿Qué pensáis a nivel local, ¿no? De los resultados y lo que han votado los ellineros? ¿Qué
no sé, qué cuestiones tenéis en cuenta, por qué creéis que ha ocurrido esto y, en fin, cuál sería vuestro punto de vista. Yo aquí, si me permitís también, pues que comience María Jesús, ¿no? Un poco como un poquito que todo esto pues le da un poquito igual, ¿no? No representa ninguna. Bueno, no, igual no, que va. Al digo contrario, como al contrario, porque efectivamente finalmente la política nacional nos influye. Cuando yo he dicho que hemos perdido a nuestro diputado, es el que desde Ellín estábamos usando para hacer cosas, para hacer preguntas parlamentarias, para intentar hacer cuestiones o incluso leyes, ¿no? Entonces esa relación de amistad que me unía con Miguel Garaulet, con independencia que estuviésemos en el mismo partido, pues me pedía hacer cosas. Él me pedía cosas, le redactaba hasta incluso discursos y en cambio entre comillas, pues él hacía visible Ellín en Madrid. Y la visibilidad es muy importante. La visibilidad de Ellín es muy importante. Pero hay otros diputados también. Ellineros ninguno. No, pero me refiero que hay otros diputados provinciales, diputados de la provincia de Albacete que harán lo mismo. No, pero defenderán los intereses de todos. Bueno, de todos. De todos. Sí, pero que la cuestión aquí, que me refiero, que esa representatividad, la mía, la personal, la pequeñita, la del corazón. Si lo que quiere decir es que era que yo soy de Murcia. En resumidas cuentas, ¿no? Que es amigo mío. ¿Y qué le vamos a hacer? O sea, y eso que estábamos en dos empresas distintas. Él en ONO y yo estaba en Telefónica. O sea, yo les proveía servicios. Eran mi competencia y además mi cliente. Pero independientemente de eso, yo creo que hemos de tener en cuenta al final a quién estamos eligiendo. Si estamos eligiendo en el Estado o estamos eligiendo a nuestro representante. Ese nuestro representante, lo que se ha visto es que, bueno, pues tenemos dos del Partido Socialista, que son los mismos que estaban antes, y uno del Partido Popular, que es Carmen. De aquí le mando un saludo, también tengo el teléfono de Carmen, no pasa nada. Sí, y ella también me ayudó, me llevó el taxi un día que llovía en Madrid, o sea que alguna cosa ha hecho. Ahora tienes que quedar con Rafa Lomana. Bueno, pues ahí es donde vamos. O sea, cuando finalmente se está eligiendo a alguien que no es del territorio, alguien que no, al menos, pues Carmen ha pasado por aquí, evidentemente los dos diputados del PSOE han pasado por aquí, son conocidos, y cuando se está eligiendo a alguien, ese cuarto diputado, que es de Santander, creo, que mide 1,96, creo, y que está en todos esos son los datos que puedo decir, de que está en muchas televisiones, y que de Albacete, pues no sé lo que conoce, pero de Ellín seguro que no conoce absolutamente nada, y ese es uno de los diputados que podemos usar para que nos represente. Para que nos represente a Ellín o para que represente una idea genérica del Estado. Eso es lo que a mí me da verdadero pánico. O sea, yo quiero diputados a los que les conozca, a los que puede que no sean del territorio, pero no que hayan vendido como paracaidistas, que lo hayan impuesto, y finalmente la fuerza de los votos y el tirón de los votos es lo que hace que cualquier persona llegue. Cuando hablamos de que cualquier persona llegue, eso es lo que finalmente ha hecho que los políticos en general estemos muy mal vistos, porque cualquier persona puede llegar si tiene la suerte que es estar en un partido donde le impongan un candidato. Y eso, a mí, lo siento, no me gusta. Finalmente, aquí las fuerzas como Vox ha pegado el sorpaso al PP, sí que lo ha pegado en Ellín, por las circunstancias que sea, y eso ha apoyado mucho para que finalmente no sé qué, porque no sé definirlo, no sé si es actor o es tertuliano, no sé lo que es, Lomana, pues esté en el Congreso de los Diputados. ¿Esa persona nos va a representar? Yo creo que no. Porque yo no sé lo que ha hecho. No tiene que ver los datos estos. Bueno, tú lo sabes. Que sí, pero la cuestión es que finalmente es a quién hemos llevado. Y a mí no me gusta. Yo quiero más representaciones territoriales de abajo arriba. O sea, es decir, de lo local a lo regional. Que puede que no siempre haya un diputado ellinero en el Congreso que conozca la realidad, puede que no. Pero a mí me gustaría que sí. Porque lo que yo quiero es que me representen. A mí me gustan mucho más las estructuras inglesas, por ejemplo, de demarcación. Yo finalmente, salga el que salga, o en Inglaterra salga el que salga, es de allí, es del territorio. Se ha elegido mayoritariamente por los que están allí y tiene esa obligación. Aquí es de Albacete, defenderá a los de Albacete. ¿Y quiénes son los de Albacete? Pues el 47% son de la ciudad de Albacete. Y nosotros solo tenemos que
con las dos comarcas, Bueno, creo que el 17. Pues, Entonces, esa es la cuestión. Me has pedido mi impresión y yo creo que es esa. Finalmente hemos elegido, o sea, se ha elegido un voto donde aparecen personas que no son del territorio. Bueno, pues Pero, parece de todas formas, ser... eso es un poquito triste también, porque si Es muy un diputado va a defender solamente los intereses de los que tiene alrededor de su barrio, pues me parece muy mal. Muy mal va este país entonces. Bueno, pues a eso quería llegar yo. Pero la cuestión aquí es que cuando yo quiero que lo defienda aquí, porque demos la voz. Por eso, cuando hemos empezado la tertulia, he dicho Teruel existe. Porque ellos, los de Teruel, que no tienen ningún partido por encima ni nada, han decidido que su voz, la de Teruel, llegue al Congreso de los Diputados. Y con fuerza, que se escuche. Vale, no es un diputado, pero se escucha. Puede que voten a unos, que voten a otros, o que intenten llevar la voz de los territorios despoblados, de la famosa España vaciada, al Congreso de los Diputados. Que no sea lo que se ha visto ahí. No sé si solo quiero hacer una pequeña mención. Si alguna vez veis en el Congreso de los Diputados las votaciones, hay gente que levanta la mano así, parece signo de victoria o signo de una cosa. Bueno, pues eso es lo que significa. Eso sabes lo que es, ¿no? ¿Qué? Indicación de voto. No, pues eso es lo que significa, por eso se llaman brazos de madera. Eso es la indicación de voto. Que todos los diputados de su camarilla que le dicen, mira, de su grupo parlamentario voten lo que le acaban de decir. Por eso se les llama a veces brazos de madera. O sea, si dice sí, que no sé cuál es el signo, pues votan que sí, para que los que estén durmiendo o no durmiendo le dicen, oye, mira, lo que están diciendo es eso ahora mismo. Finalmente, el diputado que viene de Albacete no va a defender eso, sino lo que el brazo de madera le diga. O sea, lo que finalmente... Pues eso por lo que tú decías. Primero, aquí la gente no sabe lo que vota, porque la gente se cree que vota a Abascal, a Pedro Sánchez o a Albert Rivera o a Casado, y no es verdad. La gente aquí vota a Manuel González Ramos, a Carmen Navarro, y a Lomana y a los que van en las listas por la provincia. O sea, cuando tú dices, no, yo voy a votar a Abascal, no estás votando a Abascal. Lo que pasa es que el sistema parlamentario español, como decía María Jesús, está muy medio por la disciplina de voto que tienen los partidos. Por supuesto que si fuese como el británico, que decía ella antes, de una circunscripción más pequeña y unipersonal, pues tú podrías exigirle seguramente más a tu diputado, que además allí tienen hasta la obligación de ir todas las semanas a reunirse con la gente un día a la semana, por lo menos, o dos. Pero, claro, eso díselo a los partidos estos pequeños, que me refiero a pequeños a los que no son los dos mayoritarios. Ninguno va a querer, si se plantease eso, porque siempre iban a pasar a la segunda vuelta los dos más votados. Claro. Y entonces, al final ibas a tener que elegir entre el más votado y el primero y el segundo. El primero y el segundo, y sobre todo si está tan fragmentado como ahora. Y sería muy difícil que partidos que no tienen no llegan al veintitantos, al 30%, que le pueda pasar a una segunda vuelta para disputársela al partido que queda en cabeza, pues lleguen al Congreso de los Diputados. Esa reforma tendría que hacerse paralelamente con una reforma del Senado, que si fuese Cámara Territorial, en fin, una historia muy compleja. Bueno, pues yo quería contestarle a María Jesús por el tema de que el candidato no es de la provincia. Evidentemente, cuando uno se mete en política, yo creo que el compromiso que adquiere va bastante más allá de defender solamente tu territorio, tu barrio o tu vecindario, o como queramos llamarlo, ¿no? Porque por esa regla de tres que tú estabas exponiendo y por la queja que estabas dando aquí, yo soy de Albacete. ¿Tú piensas que yo, por ser de Albacete, no voy a defender el interés de los sellineros a muerte? ¿Como tú o más? ¿Piensas eso realmente? Pues creo que te equivocas si piensas así. Yo voy a romper una lanza por nuestro candidato, porque he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Es un tío que lleva 27 años currando, es un deportista de élite, aparte de... Bueno, yo creo que no le ha hecho mucho bien el tema de... O la gente lo califica, ¿no? Por haber sido un poco mediático, ¿no? Por haber salido en televisión y demás. Pero yo te digo que tiene una calidad humana inmensa, es un tío currante, perseverante, amante de la familia, con valores que desgraciadamente están empezando a dejar de existir. Y comprometido, sobre todo comprometido. Se ha preocupado por conocer toda la provincia, por estar con los empresarios, con ganaderos, con agricultores. O sea,
yo te digo que es una persona muy válida para el cargo que representa. Bueno, yo a mí, bueno, perdona, sí. solo un apunte. A mí lo que me preocupa, Bueno, pues supongo que por cuando eso... siempre sale un paracaidista de estos que viene de otro sitio a presentarse por la provincia en cualquier partido, lo que me preocuparía, yo si fuese de ese partido, es decir, no hay ninguno aquí Claro. que Lo que me estás valga definiendo, el 90% de los sellineros se puede definir con eso. No es un deportista de élite, porque no todo el mundo puede ser un deportista de élite, pero comprometido con la familia, con no sé qué. Creo que el 90% Podría haber sido Raquel la candidata mismo. O si me apuras, si me apuras, podía haber sido o tú, Delfín, Antonio. o Delfín, No, yo no. que lleva trabajando en... Yo no quiero tantos cargos. O Delfín, que lleva trabajando en Vox desde Tobarra, ni se sabe el tiempo. Yo qué sé, quiero decir... Si me permitís, voy a hacer... Y que me refiero que finalmente que yo supongo alguien considera que había alguien que alguien del territorio, podía no tiene suficiente valor. Y alguien decide por encima que sea otro que les explique, que nos explique a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, al margen de los candidatos paracaidistas, ¿no?, que los ha habido siempre en todos los partidos, yo, analizando los datos de Jean, que es lo que estaba comentando José Aurelio... Es lo que intento. Es lo que intentaba, efectivamente. Ha habido una subida del Partido Popular y de Vox y una bajada en votos del Partido Socialista de Ciudadanos. Está claro que estos son datos de unas generales y que nunca en ningún momento se pueden extrapolar a unas locales, porque inciden otra serie de factores en las locales que nos hacen llegar a otro tipo de resultados, y si cogemos las anteriores, evidentemente, y lo comparamos con esto, no tiene nada que ver. La participación ha bajado en 5,7 puntos y yo sí que no voy a descubrir ahora quién es Carmen Navarro, porque la conocéis todos, nuestra candidata número 1 al Congreso de los Diputados, y que conoce de sobra a Ellín, y la gente de Ellín le conoce de sobra, y siempre ha estado y estará defendiendo los intereses de los ellineros y de todos los ciudadanos de la provincia de Albacete. Pero al hilo de lo que comentaban los compañeros con el tema de... Sí que a veces hay candidatos en algunos partidos, incluso en lo nuestro ha sucedido, en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en que en algunas circunscripciones pues ha aparecido de repente algún candidato que no era precisamente de esa provincia. Pero bueno, yo creo que, vuelvo a incidir, los datos estos que tenemos aquí de una bajada del PSOE en 500 y pico votos, o una bajada de Ciudadanos en 2.000 votos y una subida de 400 y pico Partido Popular y de Vox en 1.300, pues son los datos que son, pero ya digo que reflejan una idea de lo que es una nación y lo que es España y lo que es la situación que tenemos ahora con Cataluña, con el tema de la exhumación de los restos de Franco y con otra serie de circunstancias que han hecho que mucho voto se haya movido hacia un lado o hacia otro. Luego también había 200.000 votantes jóvenes nuevos que sabemos que los jóvenes son un poco más rebeldes, más extremistas en algunas situaciones a veces, y bueno, su voto puede también diferenciarse. Pero ya digo, extrapolar esto a una municipal es muy complicado, porque incide una serie de factores, incide las personas, los candidatos, otra serie de cosas. Y ya digo, vuelvo a remarcar, en nuestro caso, nuestra candidata Carmen Navarro, todos la conocéis, sabéis que ha estado muchas veces aquí en Ellín, sabéis que ha hecho mucha defensa de los intereses de Ellín en su participación en la legislatura anterior en el Congreso de Diputados. Yo creo que seguirá haciéndolo como lo ha hecho hasta ahora. Pedro, está muy bien esto que nos dices, pero realmente es que estamos hablando de 6 meses, no estamos hablando de 4 años, estamos hablando de 6 meses y los resultados, pues han variado bastante en esos 6 meses. Sí, los resultados han variado bastante, pero... Y estamos hablando que el número de votantes ha variado en 3 personas. El censo ha variado. El censo ha variado en 3 personas, pero ya digo, no se puede extrapolar estos datos ni muchísimo menos a unas municipales, porque inciden otra serie de factores muy concretos, como son las personas. En primer lugar, los candidatos, que aquí, claro, los candidatos localistas todos los conocemos, entonces influye mucho a la hora de llevar a cabo un voto. No se vota tanto en función de siglas, sino se vota mucho más en función de la persona. Y esto, unas generales, se vota muchísimo, además, como ha dicho Juan Antonio, en función de siglas. Se vota mucho en función de siglas y muchas veces influyen muchos factores. Factores que hemos tenido recientemente, la exhumación de restos de Franco, el tema de Cataluña, son factores que han incidido en el ascenso de formaciones políticas, vamos, sin ningún género de duda. O sea pero vamos, que no tiene nada que ver, ya digo, los datos estos no. Si los extrapoláramos a unas municipales,
las dos fuerzas que podrían gobernar en ese momento serían Partido Popular y Vox. Si lo extrapolamos, sí, claro, por eso lo decía. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pedro en eso, en que evidentemente los datos, o sea, estos datos no sirven para unas municipales porque se vota más, yo creo que lo que dice Pedro, se vota más a la persona que a las siglas. Lo estoy diciendo desde la presentación del programa. Sí. Bueno, al final lo has conseguido. Al final has conseguido llevarnos al redil. No tiene nada que ver. Al final consigues llevarnos al sitio. Y es más una lectura de que la gente, yo creo que ya está un poco harta del panorama a nivel nacional que el señor Sánchez se empeña una y otra vez en seguir llevándonos. Habrán unas terceras elecciones, me imagino, ¿no? Porque si el señor Tezanos le dice que va a ganar que no. 2 diputados más, posiblemente fuerce unas terceras elecciones. Bueno, pues... La idea de esta no era 2 o 3 escaños más. La idea de esta es que se manejaban datos de que el Partido Socialista estaba en una horquilla entre 130 y tantos escaños a 150. Era un comentario en modo irónico. Ya, por eso, pero me refiero que es que la horquilla era 130 y tantos a 150 escaños, que eso sumado evidentemente a Unidas Podemos o a otras 2 fuerzas más o 3, sí que te daba una mayoría absoluta probablemente. Claro, pero eso no es lo que... No es el escenario. Juan Antonio, No yo he tenido en estos día y medio prácticamente desde las elecciones posibilidad de hablar con muchas personas, ¿no? Entre ellas socialistas, muy socialistas, amigos míos, y siempre también hay un poco de crítica a la actuación de Pedro Sánchez, ¿no? Del llevarnos a unas elecciones y tal, y digo que no hay riesgos de decir, no es que estoy hablando de personas de derechas o muy de derechas, socialistas, muy socialistas, ¿no? ¿Tú crees que se podía haber evitado o se debería haber evitado el ir a estas elecciones? Y no lo digo ya por el resultado, que en fin, era una quiniela, ¿no? Unas elecciones son una primitiva, como aquel que dice, porque no sabe muy bien hasta que no se abren las urnas lo que va a ocurrir. Pero un poco mirando hacia adentro. Yo creo que se podía haber evitado, claro que se podía haber evitado si hubiese habido un acuerdo. La verdad es que yo aquí quiero destacar las 2 posiciones que evitaron el acuerdo, porque aquí se habla mucho de Unidas Podemos y es verdad que al final no pudo haber un acuerdo con Unidas Podemos porque no se llegó a un acuerdo. No entremos en si llevaba más razón papá o mamá, pero el caso es que no se pusieron de acuerdo y no se pudo hacer el gobierno de coalición. Pero había otra posición, y además que ha sido la más castigada en las urnas, esa es la pura realidad, que daba una opción con una abstención técnica que era la de Ciudadanos. Ciudadanos era venía a ser el partido bisagra, el partido de centro, que podía mirar hacia la derecha y hacia la izquierda, y se ha convertido en un partido que salvo milagro va a ser ya residual, vamos, salvo lo ha pagado caro. Lo ha pagado caro ese no saber dónde tiene que estar. Y ahora a cojón visto, como dicen, no me acuerdo cómo era el dicho. Macho seguro, pero quizás si Albert Rivera hubiese tomado una postura más de facilitar, aunque sea con una abstención técnica, un gobierno en la anterior legislatura, pues no habríamos llegado a esta. Ahora se está poniendo por las nubes Albert Rivera porque ha dimitido, pero para mí es uno también de los responsables de este bloqueo, cuando era el partido que a lo mejor sí podía mirar hacia los dos lados. Yo creo que el mayor responsable del bloqueo es el doctor No, que es el maestro del no es no. Que sí. Y el mayor responsable. De todas formas, con esta... Y bueno, sobre los datos de aquí de Gin, pues yo quiero 2 aspectos muy sencillos. Hace no mucho, porque parece que se nos olvida, el PSOE no ganaba las elecciones generales en Gin. No hace mucho. Nada. Hace 2016, por ejemplo. 2016, 2017 no ganábamos las elecciones aquí en las elecciones generales. Podíamos ganar las locales, podíamos ganar incluso las autonómicas, pero no ganábamos las elecciones generales, que generalmente la ganaba el Partido Popular. La ganaba en número de votos. Yo ya sabéis que digo que hasta que no gobierna uno no se ganan las elecciones. Pero ahora sí las ganamos. Sí que es verdad que es por la disgregación del voto de la derecha,
también hay disgregación en el voto de la izquierda, porque no debemos olvidar que Podemos surgió... Sí, pero aquí de Podemos es un poco... Sí, pero en voto, quiero decir. Son 1000 votos. Sacan sus 1000 votos y en otras elecciones han llegado a los 2000, casi, en otras elecciones generales, me refiero. Junto con Izquierda Unida, sí, sin Izquierda Unida, 1000 votos, 1000 y algo, 1082. Y luego 1082 otro aspecto que me parece preocupante... Sí, pero a nivel nacional van en conjunto, ¿no? No, sí, claro. No, y se aquí vota Izquierda Unida y Unidas No, Podemos aquí se presenta. Bueno, aquí está el Partido Comunista también. Bueno, no, pero son Partido Comunista de los pueblos de España. Eso, bueno, tierra de España, por eso digo, son partidos presentando desde el año 77 y son pero se han presentado conjuntamente, aquí también se han presentado. Sí, a nivel nacional se presentan conjuntamente. Se presentan en claro, conjunto. Unidos Podemos, claro. Sí, pero que me refiero que la única vez que sumaban más de 2000 es cuando se presentaron separados. Claro, se presentaban por separado, sí. Pero después de eso eran siempre menos de 2000. Siempre menos de 2000. Pero no dejan de ser 1000 y pico votos de izquierda que están ahí. 1000 y pico votos. Y luego está Ciudadanos, que pues prácticamente se ha quedado. Ciudadanos, como decía antes, nunca sabemos si la gente era de izquierdas o de derecha. No digo los dirigentes que hacían de lo que querían, sino la gente que iba a votar a Ciudadanos. No sabemos nunca si había gente que podía ser un poco más de centro izquierda, digamos, y otros de centro derecha, porque era una cosa, me refiero a los votantes, no a los dirigentes. Y luego otro aspecto para mí preocupante para Ellín, y te lo voy a decir, Pedro, para el PP, es que por primera vez el PP no ha sido ni siquiera la segunda fuerza, ha sido la tercera fuerza en estas elecciones generales en Ellín, porque creo que Vox, por un puñado de votos, ha sacado más votos que ellos. Sí, tiene eso para mí por 300 y pico. Es unos cuantos votos. Para mí es preocupante en dos aspectos. Preocupante para el Partido Popular, porque no deja de ser un mal dato que sean terceros en vez de segundos, y preocupante porque parece un auge, y Antonio me va a decir que no, de la extrema derecha en Ellín, al menos en las votaciones de las elecciones generales. Y eso, para mí, como lo que ha pasado en Murcia, que Vox sea la fuerza más votada, o en Andalucía, que es la segunda fuerza más votada también, me parece muy preocupante. Y la prueba está en cómo nos están mirando ya en Europa. En Europa, es verdad que hemos entrado en Europa ahora a todas, porque somos igual que Italia, donde está Salvini, igual que Alemania, donde hay una fuerza importante que se llama Alemania, no sé qué, Nueva Alemania o no sé qué, que también es de extrema derecha, como está sucediendo en muchos países, Finlandia, Suecia, en Austria, y en algunos, la mayoría de los casos no gobiernan, porque la derecha moderada hace el cordón sanitario que se viene diciendo en Europa, y pacta con los socialdemócratas o incluso con los verdes, por lo que decía antes Pedro de la extrema izquierda. Pues la derecha alemana, Alternativa por Alemania se llama. La derecha alemana muchas veces pacta con los verdes, que se supone que son allí la extrema izquierda, o lo que está más a la izquierda, y con los socialdemócratas de la socialdemocracia. Que no se te olvide, Juan Antonio, que a los que tú llamas extrema derecha no salen y preparan bombas como en Cataluña, no revientan actos políticos, no dan palizas a políticos del signo contrario, no forman escraches, yo no soy independentista, son educados. No, pero si es que eso lo hace cualquier nacionalista, eso lo hace cualquier izquierdista de este país. Cualquier izquierda de este país pone bombas. La primera noticia que tengo. Escucha, no pone bombas, no, pero sí que no aceptáis los resultados de las urnas. ¿Cuándo no hemos salís a la calle a reventar actos políticos? No pues movilizados por el PSOE en Andalucía y por Podemos. Si quieres te recuerdo las elecciones andaluzas. No aceptaban el resultado de las urnas. ¿No hemos aceptado el resultado? Y llamasteis a las sordas a salir a la calle. A las sordas rojas. Sí, bueno, pues, no sé y quema iglesias. Comunistas. Yo quiero comentar una cosa. Bolcheviques. Yo quiero hacer una puntualización sobre esto. Sí, como decía el chiste que salía el otro día, a las 2 son 1936. La prueba es evidente. Pero sí, es que eso que tú dices es lo que hacéis vosotros. O sea, que sí, que nosotros somos... ¿Cuándo salimos nosotros a reventar actos políticos y a escrachear? Y llamamos a la gente a la calle, un día que ha salido el Partido Socialista a hacer eso, que es mentira, en Andalucía convocasteis a la gente a salir a la calle.
¡Qué mentira! Vuestra representante, Susana Díaz, llenando autobuses, no, los que mentís, lo que pasa es que a la gente no se le puede engañar toda la vida, y tarde o temprano vas a ver la patita que tenéis, y ahora estáis engañando muchas veces a las pobres criaturas de 18 o 19 años, jóvenes, que os veía yo en las mesas electorales, algunos interventores vuestros, y los estáis engañando porque primero no conocen la historia de este país, y habría que contársela alguna vez, y habría que Pero la verdad, ¿no? La verdad del pasado criminal del PSOE, ¿no? Toda la historia. La verdad del pasado criminal del PSOE es la que hay que contar. Esa es la verdad. Voy a hacer un inciso. Vamos a ver. No solo sois mentirosos, sino que sois fascistas. Escúchame una cosa. Eso, eres un fascista. Sí, mira, escúchame. El que es fascista es fascista. Sí, claro. Y vamos a ver, el que es comunista. Vamos a ver, escúchame, que no nos vamos a ir ni a la vamos a ver, que no nos vamos a ir ni al franquismo, ni a la Guerra Civil, ni a la Segunda República, quedaría para mucho. Vamos a ver. Escuchame un segundo. Desde Vox buscamos la concordia, a la vista está, y hay otros que se dedican a rescatar los odios del la pasado. Concordia llamando criminales voy a hacer un inciso. Diciendo que ponemos bombas y escraches. Yo no me he referido al PSOE con que pone bombas, pero sí que habéis movilizado cuando nos ha gustado el resultado electoral. Yo voy a decir una cosa, vamos a ver. Al hilo de que ha dicho Juan Antonio, vamos a ver. Sí que es verdad que hay unos datos aquí que reflejan un descenso del PSOE, una subida del PP y una subida de Vox, convirtiéndolo en segunda fuerza en las generales aquí en Ellín. Eso extrapolado a unas municipales, ya lo hemos comentado, que no tiene nada que ver. Otra cosa es que haya una subida de Vox, efectivamente, y que invierta. Ahora, aquí, con estas cosas hay que ser muy cautelosos, porque recordemos la euforia que tenía Albert Rivera en las elecciones del 28 de abril, y recordemos ayer, cuando salió allí en su sede, allí al lado de la Plaza de las Ventas. Claro. Quiero decir, por eso digo que cuidado con estas cosas, como dice, ¿no? Cuidado con la, como dice el refrán, que las carga el diablo, ¿no? Cuidado con las armas que las carga el diablo. Hay que tener cuidado porque repetimos elecciones dentro de 2 meses y a lo mejor no tiene nada que ver los resultados con esto. Además, es que ni se parecen. Por eso hay que tener mucha cautela a la hora de analizarlos, y habrá que analizarlos en profundidad, cada uno en sus órganos correspondientes de sus partidos. Pero fijaros en ese dato que es muy significativo. Albert Rivera, yo es que ayer me quedé con eso porque estuve viendo imágenes de la celebración del 28 de abril, cuando salía diciendo, cada elección que hay vamos a más, y conseguimos más votos y más escaños. Y la imagen de ayer, y la imagen de ayer. Ojalá, Ojo, Pedro, yo no soy... la distancia que hay entre abril, abril y noviembre. Yo no soy sospechoso, pero una de las grandes cosas y grandes servicios a este país que le hizo Manuel Fraga Iribarne es meter a toda esta gente ultra en el sistema democrático. Y los metió Manuel Fraga Iribarne, que además venía del franquismo. Pero escucha, que no me duele en prenda reconocerlo. Y se metió también a Santiago Carrillo. Bueno, que podéis seguir con vuestra política de criminalización. Pero lo que está claro es que tenemos 52 diputados en el Congreso, y que eso es una verdad. Quizá porque los que mentís sois vosotros, y la gente empieza a darse cuenta de los que mentís sois vosotros. No, yo no. He hablado del pasado criminal del PSOE. Yo te dejo hablar. Cuando tú me respetes mi turno de palabra, yo te respetaré el tuyo. Hablando yo, ¿qué turno de palabra ni que he hecho? Pues porque me interrumpes cada vez que hablo, Juan Antonio. No te he interrumpido yo. Habrá que crear Ellín Existe, para dejarlo de todas estas tonterías. Que decía que me pareció un gran ejercicio democrático lo que se hizo en la transición a través del Partido Popular, entonces Alianza Popular y luego Partido Popular, de meter a ese franquismo residual que creíamos que ya no existía en el redil de la democracia. Ahora resulta que se os ha escapado un trozo. Y es así, esto hay que decirlo. Se os ha escapado un trozo que vienen con... o son ellos los que vuelven al pasado, a las ideas franquistas. Déjame que termine. A retroceder. ¿Quién ha sacado a Franco si estaba todo el mundo olvidado? Si allí no iban ya ni las águilas, muchachos. Lo mismo. Si el problema es que queréis retroceder en derechos. Que queréis retroceder en derechos tan importantes como el derecho de los hombres y mujeres de casarse con quien quieran, de abortar. Pero ¿dónde dice vos? En todo caso, Juan Antonio me dará la razón en que si alguien quiere defender que queréis quitarle los derechos a las personas que vienen a buscar una oportunidad desde el extranjero, que queréis ha dicho vuestro candidato, vosotros que tenéis vuestra política de puertas abiertas, vuestro presidente, y que entre todo el mundo. Vuestro presidente ha dicho que a los inmigrantes ilegales no van a tener sanidad. Eso es inhumano. Eso es inhumano y fascista. Y es así. Y hay que admitir las cosas. Acordaros un momento
de las palabras de Pablo Iglesias en muchas ocasiones. Yo no se las he oído, yo se las he oído en la facultad, antes de llegar aquí. Y es que no cree en la transición. No cree en la transición, ni cree en el texto constitucional que tenemos. Eso lo ha dicho y os puedo sacar en hemeroteca, pero yo no te lo estoy diciendo porque lo he oído en los medios de comunicación, te estoy diciendo que lo he oído en la facultad, de donde vengo con él. Que a mí me da igual lo que dijese Pablo Iglesias en la facultad. Pero no, pero es que dice ahora lo mismo. Pedro, pero vamos a ver. Juan Antonio, Pablo tú lo has escuchado lo que ha dicho. Pablo Iglesias no se quiere cargar la Constitución, puede hablar Pablo de Iglesias reformas, no cree en la monarquía, en la Constitución española. Y sus referentes son los que son. Que yo no soy aquí el defensor de Pablo Sus Iglesias. referentes son las dictaduras hispanoamericanas. Pero sí ha dicho en algún momento que hay que hacer un proceso constituyente. Pero eso es otra cosa diferente a querer cargarse una parte de la Constitución. Sí, es que eso es cargarse una parte de la Constitución, porque si tú no crees... entera. No, cargarse... ¿sabes? Si tú no crees en la monarquía parlamentaria, eso es cargarse parte de la Constitución. Vamos, una de las partes más esenciales de la Constitución. Pero es que él sí dice que quiere hacer un proceso constituyente. Ahora que estos señores, si se quieren cargar el Estado de las autonomías, digan, oye, no creemos en la Constitución y queremos hacer un proceso constituyente. En ambos casos, probablemente no crean en el texto constitucional que tenemos encima de la mesa. A día de hoy. Pedro, permíteme. Y en la transición. Que de todas formas, si quieren cambiar... pero que lo digan en el Congreso de los Diputados. Pero lo digan, pero si lo están diciendo. Si lo estamos diciendo abiertamente. Pero que la forma de cambiar las cosas está clara como es. A ver si lo consiguen o no lo consiguen. No lo están diciendo. Sí. Porque eso que... No, ¿Cómo que no? No, porque no tenéis ni puta idea... Perdón por la expresión, o no lo estáis diciendo, porque eso que decís de suprimir el Estado de las autonomías no es hacer una reforma en la Constitución. Es cambiar la Constitución entera. Pero para ello se necesita una mayoría. Pero, Juan Antonio, ¿y tú crees que Vox, una mayoría muy amplia? ¿Y tú crees que Vox puede conseguir eso si no es con el apoyo suficiente? Pues eso es un proceso constituyente. Pero bueno, pero es que no está prohibido que digan lo que piensan. Pero que digan que es un proceso constituyente. Que digan que no les gusta la Constitución. A partir de ese momento yo prefiero que se quieran hacer cambios a través del conducto reglamentario que no jueguen la democracia. Pero escucha, reconoces que lo ha dicho. Que vamos a ver, que me habéis dicho antes que sí creen en la Constitución. Pedro, ¿qué quedamos? Vamos a ver, yo soy republicano, por ejemplo. Si yo digo, yo es que quiero que haya una república. Pues tienes que modificar la Constitución, claro. No tengo que modificar la Constitución, no es modificar la Constitución querer una república, es hacer una Constitución nueva. Pues eso, modificar la Constitución. Pues que digan estos señores... En un artículo en 7 o en 20.000. ¡No! Porque ¿cómo va a ser lo mismo la forma de Estado que cambiar el artículo 152? No, pero vamos a ver, la forma de Estado... Pero nos parece muy bien que tú seas republicano y quieras una república. Claro. Que no. Hay que conseguirlo, y para conseguirlo... Pues... Que decir que yo quiero abolir el Estado de las autonomías no es cambiar una parte de la Constitución, es hacer un proceso constituyente. Cambiar un título. Tú piensas, es cambiar la forma de Estado. Bueno, vosotros... igual que lo que quiere Podemos, exactamente igual. Pero ellos sí lo dicen que quieren hacer una Constitución nueva. Ellos tendrán que decir si quieren una Constitución. Que no han dicho en ningún momento que quieren hacer una Constitución nueva. Porque no queremos una Constitución nueva. Luego estáis mintiendo. Lo que queremos es acabar con el Estado de las autonomías. Pues entonces necesitáis una Constitución nueva, entera. Entera, sí. Solo parte. Es que todo su articulado habla de la Constitución de la autonomía. Pero que cambiar el título octavo, cambiar un título entero es una Constitución nueva. Y un proceso constituyente. En gran parte, vamos. No, en gran parte no, en blanco y en botella. En primer lugar, lo que se busca es recuperar. ¿Cómo cambiar la monarquía por la república? Es una Constitución nueva. Juan Antonio, en primer lugar, lo que se busca es recuperar educación. Pero que digas que no quieres la Constitución, que quieres una Constitución nueva. Bueno, pues dime tú, reconóceme aquí que eres un comunista bolchevique, reconócemelo, Juan Antonio. Yo no soy un porque por la forma de expresarte y de actuar, eres un comunista. Que estás mintiendo otra vez, como hacéis siempre. Lleváis toda Tú también mientes cuando dices que somos anticonstitucionales. Estás mintiendo. Y mentís... miente Abascal, miente Monasterio, mientes tú y miente todo el mundo. Claro. Porque estáis mintiéndole a la gente. Y Sánchez no miente. No miente, nunca tuvo Sánchez no miente. Sánchez no miente. Monasterio firmaba... Y Juan Antonio Andújar tampoco miente. Firmaba proyectos sin tener el título de arquitecto. Pues si es que sois lo que... Pero si tu jefe tiene una tesis que se la han regalado en el Lidl.
Plagiaban un 21%. En Alemania con un párrafo de una tesis alguien dimitió. Un párrafo de una tesis. No un 21%. La universidad ha dado... No, la universidad no. La universidad no. Hay datos ahí que salen el 21% de plagio. Pero así ahora vamos a empezar con los plagios. Tu jefe tiene un máster regalado. No tiene un máster regalado que lo enseñó ahí bien. Claro, y el plagio del 21% no tiene ningún máster regalado. Nadie ha dicho en la justicia que sea regalado. No, la justicia... No te pongas a la altura. No, yo no me estoy poniendo a la altura de nadie. Te estoy diciendo que hay un 21% de plagio en una tesis, que eso es verdad. Pero yo no me estoy poniendo... Juan Antonio, no me estoy poniendo a la altura de... Confío en que el Partido Popular sea un partido europeo. Pero yo no me estoy poniendo a la altura de nadie, te estoy diciendo una realidad. Y lo es. Y que sea capaz, de, en vez de ponerte a defender a vos... Que yo no estoy defendiendo a vos. Que yo estoy defendiendo a vos. De las instituciones. Que yo no estoy defendiendo a vos. Que yo no estoy defendiendo a vos. Yo te estoy diciendo que hay un plagio y una tesis del 21% de tu... Igual que vosotros apartáis de las instituciones a terroristas, a separatistas y a comunistas. ¿Tú sabes quién fue el partido que acabó con el terrorismo en este país? El señor José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista. Aquí acabó. Y vosotros con el terrorismo acabó la democracia española, todos los ciudadanos. Yo creo que con el terrorismo acabó la democracia. No creo que fuera Zapatero y el... Relajaros un poquito. No creo que fuera. Relajaros un poquito que estamos llegando al final. Relajaros un poquito. Pedro. Relajaros un poquito que estamos llegando al final. Y otra cosa, Juan Antonio. Pero vamos a ver, si va a ser ahora un éxito de... Por supuesto que es un éxito. Es un éxito de la democracia española de todos los ciudadanos, ni más ni menos. Y de José Luis Rodríguez Zapatero incluido. De todos, los partidos y de toda la democracia española. De todos menos de Zapatero, ¿verdad? No, he dicho de todos. He dicho de todo menos... No he dicho de ninguno. Yo no he excluido a ninguno. Tú sí. He dicho de todos. De todos los españoles. Vamos a ir dejándolo aquí, que creo que bastante claras quedan las posiciones. De todas formas, voy a cortar los micrófonos, sí. Porque me queda 2 minutos para terminar. Tengo aquí una consulta de un oyente y me gustaría también hablar un segundito del centro de salud, a ver si tenemos alguna novedad. Nos dice un oyente, buenos días, una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos afiliados en Ellín tiene cada uno de los partidos presentes en la tertulia? En el caso de la agrupación, ¿se ha constituido ya como asociación? ¿Se ha constituido en asociación? Y de ser así, ¿cuántos socios tiene? Si no es asociación, ¿cuántas personas colaboran en la agrupación? ¿Damos respuesta? ¿Las tenemos? Bueno, nosotros afiliados... somos 200 y pico, creo que en el último 200 censo. Y pico. Pedro, ¿el Partido Popular cuántos afiliados tiene más? Que no sé exactamente por qué. Afiliados 300 y pico estamos. 300 y pico. Bueno, yo el último dato que conozco es de hace 2 meses y medio, 3, porque ya no por la reestructuración del partido ahora mismo no tenemos acceso a esos datos, pero andábamos cerca de, creo que 60. Ajá. Dice en el caso de la agrupación se ha constituido como asociación, de ser así, ¿cuántos socios tiene? Y si no es asociación, ¿cuántas personas colaboran con la agrupación? Bueno, pues quiero decir, ha continuado como agrupación de electores sin constituirse ni como partido ni como asociación, aunque se ha puesto una pequeña estructura y estamos 17 personas pero colaborando directamente. ¿Eso qué significa? Que a diferencia de los afiliados, que por ejemplo aquí ha reconocido que no saben ni los que son, luego tampoco se sabe. No tengo aquí el dato. Por lo que es lo mismo que me pasa a mí, que no ahora mismo no tenemos acceso a esos datos. Sí, pero no tienes ningún chat con gente que te apoya, que gente que te... Ahí cuentas las personas y ya está. No, o sea, pero vamos a ver, una cosa son simpatizantes y otra cosa son afiliados. Y nos han preguntado por los afiliados. Afiliados son los que pagan una cuota. Exactamente. No necesariamente, pero los que, digamos, tienen el carnet del partido. En el Partido Socialista sí, todos los afiliados pagan una cuota. Sí, hay que pagar una cuota. Que por eso digo que a veces las... Bueno, que en el PP sí, antes no era así, no se lo han cambiado, pero antes había 2 tipos de afiliados, unos que pagaban y otros que no. Y en vos, según está diciendo Antonio, hay que pagar algunos afiliados que no pagan cuota. No, los que están en paro, creo recordar. Nosotros los que están en paro sí pagan una cuota más reducida, pero pagan. Quiero decir que en algunos partidos, en un momento dado de la democracia, se inflaron las cifras de afiliados porque como no había que pagar ni nada, pues se afiliaba mucha más gente. No, el nuestro sí que hay que pagar una cuota. La cuestión aquí es que como no existe el concepto de afiliación, pues tenemos un grupo que podemos llamar grupo de apoyo de 17 personas, ¿no? Donde establecemos unas reuniones periódicas y se tratan temas. Es un grupo de apoyo, más que constituirse como afiliados que pagan una cuota. Simplemente son personas que estaban en el proyecto y que quieren seguir el proyecto y entonces de alguna manera pues contribuyen a proponer y hacer cosas, ¿no? Es un grupo de apoyo más que
más que una estructura formal de asociación o de afiliación, y con estructuras de afiliación que, bueno, pues estamos en otro mundo distinto. Vale, y ya para ir finalizando, antes de dejaros un par de minutitos a cada uno para la despedida, ayer lunes día 11 es cuando finalizaba ese plazo de 45 días que la ley establece para que, bueno, de alguna manera se pueda utilizar las instalaciones del Centro de Salud número 1, ocuparlas de oficio, efectivamente. Ayer mismo nos poníamos en contacto con el alcalde de la ciudad, que todavía no tenía pues una respuesta, lógico por otra parte, porque era ayer la fecha límite. No sé, Juan Antonio, si tenemos alguna información en torno a ello, alguna novedad. Lo mismo que tienes tú de ayer, porque claro, yo hoy no, muy temprano, no he llegado a pasar por el ayuntamiento, no he podido hablar con Ramón y bueno, igual si ahora le mando un WhatsApp me contesta, pero ya nos vamos a ir fuera de tiempo, yo creo. Bueno, pues mientras vamos haciendo la despedida, inténtalo por si acaso, a ver si tenemos alguna respuesta. Y sí tengo que decir que yo ayer pasé por allí y vi personas dentro montando mobiliario, o algo de mobiliario. Sí, eso sí, ¿no? que si es que el mobiliario estaba, como hemos dicho siempre, estaba ya en el polígono de Romica de Albacete, pues para, en cuanto a la empresa le dijesen que podía traerlo, pues traerlo para acá, porque el mobiliario, si no recuerdo mal, creo que depende del SESCAN, bueno, las historias estas, y entonces son empresas diferentes. Entonces la empresa que tenía adjudicado el tema del mobiliario, pues lo tenía preparado. Entonces, en cuanto han podido, pues estarán entrándolo. Lógicamente, si lo están entrando ya, pues me imagino es porque se habrá avanzado en el tema de la ocupación. Muy bien, venga, pues ronda final. Vamos a despedirnos. Antonio Cascales. Pues nada, lo último... Un poquito más relajados. Sí, bueno, relajados entre comillas, porque acabo de echar un vistazo y tengo un conductor secuestrado desde ayer a las 4 de la tarde en Cataluña. Vale. Y bueno, es lamentable la situación. Y bueno, quizá ese sea uno de los motivos por los que estamos creciendo, porque no tenemos un gobierno capaz de solventar el grave problema que existe en Cataluña, a pesar de que desde esta mesa se ha tratado de blanquear durante todas las tertulias a las que hemos tenido la ocasión de hablar del tema, ¿no? Pero es triste, lamentable y muchísimo más grave de lo que parece. En fin, pues poco más que añadir. Gracias por escucharnos, por aguantarnos y nada, pues hasta el próximo día que nos veamos. Jesús. Bueno, en cualquier caso a mí me gustaría hablar un poco de Yin, y por ser la rara. Pero esta semana para Yin es muy importante. El viernes, por primera vez, tendremos presencia en la Gran Vía de Madrid. Y ahí, bueno, pues desde aquí, desde estas ondas, invito a todos los ellineros ausentes, en este caso en la zona de Madrid, que es la más, probablemente donde haya más ellineros ausentes, incluso más que aquí, pues que acudan a la sede a la oficina de representación de Castilla-La Mancha, en la oficina de representación de Castilla-La Mancha, que está en la Gran Vía, no me acuerdo qué número, pero se puede buscar y rápidamente podéis encontrar, porque estaremos todo el día, el viernes todo el día en Madrid. Esperemos que esto sirva para hacer una cosa que tenemos que hacer, que lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. O sea, hacer visible a Yin, que todo el mundo sepa que Yin existe, no solo Teruel, Yin también existe, y con ese Yin existe y mostrar las posibilidades que hay de esta España vaciada, y digo vaciada y no vacía porque se ha vaciado intencionadamente, pues empezar a recuperar población, empezar a recuperar actividad, empezar a recuperar visitantes. Eso es lo que vamos a hacer el viernes, no solo con alguna conferencia, incluso un taller para chiquillos por la tarde. O sea, ¿qué hace un taller de arqueología para chiquillos por la tarde propiciado por el Ayuntamiento de Yin en Madrid? Pues básicamente hacer Yin visible en este caso. Bueno, y además con workshop, con reuniones de trabajo, pues con la Cámara de Comercio, esperemos, y con representantes que nos pueden ayudar de sector turístico y de otro tipo de sectores. Entonces, ese es el trabajo que hacemos, y eso es, yo creo que es importante no solo ponerlo en valor, sino que acudan la mayor cantidad de llenos posibles, de esos que desde las ondas nos escuchan y están fuera. Eso el viernes, ¿no? Eso el viernes. Y creo que sí que vais a venir, o sea, todos los medios van a estar allí, los medios de allí, espero que estén medios también de Madrid para que nos vean, para decir que existimos. Algunos ya me han confirmado que pueden estar,
Y bueno, pues ese viernes es muy importante. Es la puesta de largo, por decirlo así, de las acciones que estamos haciendo de este gin. O sea, que gin existe, que a gin se le escuche y que preguntemos a todo el mundo a qué te suena gin. La famosa campaña Gin te suena. Ahí están nuestros servicios informativos. Pedro. Yo, bueno, pues terminando también hablando de gin, bueno, pues al igual que ha dicho María Jesús, es importante lo que ella ha comentado del acto que hay el viernes en Madrid. Yo creo que, no sé si le habrán confirmado ya a nuestros compañeros de grupo quiénes van a asistir, pero vamos, sé que nosotros también vamos a acompañar a María Jesús ese día en Madrid. Y bueno, y ya cerrando con el tema de las elecciones, bueno, pues lo que he planteado al principio, se habían marcado unas elecciones para un objetivo. Ese objetivo parece ser que no, a la vista de los datos, no se han cumplido. Y a partir de ahora lo importante es que sean capaces las fuerzas políticas de ponerse de acuerdo, de poner en marcha un gobierno lo antes posible, porque España necesita ponerse en marcha ya. A tenor de los datos y de los indicadores económicos y de los datos institucionales de los organismos internacionales que nos vienen marcando que habrá una pequeña desaceleración, que ya la estamos viendo en datos macro y micro. Y luego, por terminar también, y esto es una cuestión particular que ya se lo había comentado a mi hija, que hoy es su cumpleaños, y he dicho, mira, en la radio te voy a felicitar. Pues felicidades a mi niña, Esther, que hoy cumple 10 años, y nada, que pase un buen día, y muchas gracias a todos y a ti, José Aurelio, por tu invitación, como siempre. Bueno, en este momento a las 11, o sea, a las 10 y 11 minutos estará en el cole, pero luego en la repetición sí, estará en el cole, pero ya anoche ya le dije, oye, pues a lo mejor mañana digo algo en la radio. Y dice, papá, que lo digas en la radio. Digo, no te preocupes, que lo digo. Pues muchas felicidades. Luego ya te lo pongo, que lo escuches. Que cumplas muchos más. Juan Antonio. Pues felicidades a Esther. Yo también tengo una Esther en casa, un poco más pequeña, de 8 años, y yo sí, a mí sí me gustaría que tanto tu Esther como la mía, porque las amigas de mi Esther ahora se llaman, tiene todos los nombres, desde Sofía a Julia, pero también Basma, también Kiara, también Marwan, y a mí los resultados electorales me preocupan, y me preocupan porque yo quiero que las amigas de Esther y mi hija mayor, que va a entrar en la preadolescencia, si no ha entrado ya, y va a tener que definir su orientación sexual, la que quiera ella, pues que no haya un retroceso en este país. Yo lo que quiero es que este país, porque yo sí soy español para esto, y yo sí defiendo la Constitución, aunque haya que hacer reformas y aunque haya que plantear algunos aspectos que puedan ser mejorables, quiero que este país siga avanzando y que no retroceda y que no vaya para atrás. Y por eso sí me gustaría, y yo estaría muy contento si el Partido Popular, como hizo en otras épocas muy difíciles de este país, como fue en la transición, pues logra o meter en vereda a esta ultraderecha, o de cualquier forma apartarlos de las instituciones, simplemente. Muy bien, pues llegamos al final del programa de hoy, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros invitados, como siempre, que hayan estado con nosotros, y les esperamos la próxima semana aquí, en los desayunos de Solo Radio. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada, la invitación a que sigan disfrutando de nuestra programación. Y mañana, por supuesto, volverán los desayunos a esta misma hora. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Gin y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo